Romeu, bueno, pues a Romeu lo vende un español, ¿no? Lo vende un español por 10.000 pesetas, que era una cantidad bastante notable para la época. O sea que le pusieron precio a su cabeza bastante alto. Pero sí, efectivamente, hubo contrapartidas y eso es un fenómeno además poco estudiado, pero en muchos casos, les digo, sobre todo al final, a partir de 1810 o 1811, cuando ya la guerra cuando ya empieza a verse que los franceses va a ser difícil caer en la guerra, todas estas contrapartidas lo que hacen es o coger el trabuco y marcharse a su casa o marcharse con las partidas, ¿no? Quería hacer una pregunta. A ver qué opina usted. Es evidente que, digamos, la invasión francesa tuvo también su importancia en España, porque dejó, por ejemplo, el derecho lo cambió en toda Europa, el derecho francés, y las costumbres, y la Constitución, una serie de cosas que no existían. De hecho, hasta el idioma francés fue el idioma de moda en el mundo en todo el siglo XIX. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Tuvo algo de positivo todo eso posterior a la guerra de independencia para España? Yo creo que se hubiera tenido algo de positivo si no hubiera sido impuesto con una invasión y no hubiera sido impuesto por la fuerza. Es decir, yo creo que España hubiera sido un país que hubiera evolucionado hacia el liberalismo normal y corriente, como cualquier otra nación de Europa, porque era el signo de los tiempos, digamos. Había unas ideas nuevas, y esas ideas nuevas empezaban a calar ya en las élites, empezaban a calar en los gobernantes, empezaba a calar en lo que podríamos llamar el espíritu de las gentes más abiertas o más avanzadas, ¿no? Pero claro, cuando se produce una invasión tan brutal de 7 años, donde en definitiva yo creo que no debió quedar ninguna familia en España que no tuviera muertos con los franceses, que no hubieran le hubieran saqueado la casa, no hubieran violado a las hijas, no sé qué tal. Pues en definitiva lo que ocurre con todo esto es que ahí se suscita ya una especie de odio irracional hacia las propias ideas que, como usted dice, en muchos casos efectivamente en algunos casos de hecho se adoptan luego. Es decir, en 1812 aquí son los propios patriotas los que se dan la Constitución de Cádiz en 1812. Es decir, que era como digo, el signo de los tiempos, ¿no? Y en definitiva había gente ilustrada, había liberales que estaban luchando contra los franceses. Por ejemplo, Jovellanos, que es un representante típico del espíritu liberal español. Jovellanos había estado en la cárcel, encarcelado por Godoy en tiempos de Carlos IV, y cuando él sale de la cárcel los franceses le escriben José I Bonaparte intenta traérselo y le escribe una carta pues diciéndole que por supuesto que cuenta con gente como él para organizar un nuevo gobierno en España y para empezar una etapa distinta en España y tal y cual. Y Jovellanos, que era, como digo, un hombre un típico representante de la Ilustración y del liberalismo, pues le contesta una carta muy digna al general francés diciendo: si ustedes no estuvieran aquí, si no estuvieran combatiendo contra mis compatriotas, pues yo, evidentemente, pues no tendría ningún inconveniente en formar parte de ese gobierno y en colaborar con ustedes. Pero mientras ustedes estén aquí en España y estén matando y estén combatiendo contra mi nación, contra mis compatriotas, yo no puedo jamás colaborar con ustedes, ¿no? Y entonces Jovellanos pues se va a la Junta Central y participa en la Junta Central y participa, es decir, en la Junta de los Patriotas, y se niega a prestar obediencia a José I Bonaparte, ¿no? O sea que sí, que es lo que decíamos antes, la paradoja histórica es esa, ¿no? Que esos valores muchos de esos valores podían haberse asimilado perfectamente si no hubiera sido por la brutalidad de la imposición. Pero esto lo hemos visto en la misma guerra de Vietnam. Ustedes se acuerdan de la guerra de Vietnam. Pues claro que si los vietnamitas, en el fondo, pues a lo mejor ahora serían un país, pues igual que, yo que sé, un país más o menos con unas normas más o menos democráticas como cualquier otro país, otros países de la zona. Sin embargo, si en definitiva lo que les llega allí es 1 millón de soldados americanos
a quemarlos con lanzallamas y a tirarles bombas desde los B-52, pues es evidente que no van a en definitiva lo que van a estimular es un odio hacia eso que representan la gente que les está ametrallando, que les está matando, ¿no? Y eso fue, yo creo, lo que pasó en España. Por eso digo que en el fondo fue una desgracia a largo plazo también, ¿no? Porque luego, cuando vienen las luchas entre los liberales y los absolutistas, muchos de los absolutistas combaten contra los liberales porque por el odio que sienten o que todavía conservan hacia los franceses, que eran un poco la representación del liberalismo ese del siglo, ¿no? Eso fue así, fue tremendo. Fernando, ¿no cree usted que el tema del espíritu y dolor de Pedro el guerrillero es algo consustancial con el español en sí? Y lo digo porque, claro, no es de ahora, ni es del siglo XIX el tema. Viriato era un guerrillero, y Antonio, don Pelayo mismo, pero claro, cuando empieza la Reconquista, pues no creo que empezaron más de 40 o 50 allí en una cueva, contra los valientes, contra el ejército formado, contra los ilustrados de entonces, que eran los monos realmente. Piense que a don Viriato le llaman asno loco, o asno tal, porque no entienden cómo esa persona y unos cuantos se están peleando contra un ejército formado como son ellos, ¿no? Entonces, esto enlaza a continuación con la Reconquista, porque en la Reconquista realmente tampoco hay ejércitos formados que se enfrentan unos contra otros, sino que son pueblos, partidas, monasterios, que los frailes y los agricultores de entonces se van enfrentando contra las tropas y las hacen retroceder, las hacen bajar para abajo. Estamos hablando de una guerra de guerrillas en el siglo IX, en el siglo X, en el siglo XI. Pero es que incluso hoy, y a 30 kilómetros de aquí, está el campamento de Rabasa, que la formación que se le está dando al soldado es eminentemente guerrillera. Única formación, además. Si usted va allí y le entregan un artículo, un obsequio, algo tan simple como un abanico, un llavero, usted verá que hay un puñal vertical, desnudo, y me viene esto a la memoria por lo que ha dicho usted, que en definitiva un escritor francés dice que la guerrilla era un puñal metido que llevaban continuamente los franceses. Pues enlazando Viriato y Mandoni con hoy, el 19 de noviembre del 2009, las tropas de élite españolas, porque en Rabasa están las tropas de élite, están recibiendo una formación netamente guerrillera. Será porque otra ya no podemos dar con armamento muy sofisticado, o es que es la que mejor se adecua a nuestra forma de ser. Pues yo pienso eso último. Yo creo que hay algo de lo que usted dice. Por un lado tenemos la orografía, lo estábamos diciendo, o sea, el territorio, España es el... Eso sirve para aquí, eso no sirve para otro país. Claro, es el territorio más abrupto, digamos, de toda Europa occidental. Y es un territorio con muchísimo monte, muchísimas montañas, muchísimos barrancos, las comunicaciones son difíciles. Pese a ahora hay más población, pero hasta hace 50 o 60 años era un país relativamente poco poblado, muy poco poblado, con ciudades no muy grandes. Entonces, todo eso, es decir, el marco geográfico está ahí, está claro. Entonces, de hecho, cuando vienen las guerras carlistas, que en definitiva, bueno, pues es un drama también, es otro de los dramas de la historia de España, las 3 guerras carlistas que nos dejan deshechos en el siglo XIX también. Bueno, pues en definitiva lo que se sigue es actuando también de forma de guerrillas, es decir, Cabrera, que es el gran caudillo de toda de todo el maestrazgo, y el gran caudillo carlista y que prácticamente es el último en rendirse en la primera guerra carlista y estuvo luchando solo prácticamente todo el final de la guerra y tal. Bueno, pues este hombre, lo que el ejército carlista combatía era casi en forma de partidas y de pequeñas unidades
que se infiltró